amigo que nos acompañas el día de hoy. Tal vez sea tu primera vez en este espacio y qué alegría poder todos juntos estar dispuestos a escuchar la palabra de Dios que tiene para nuestras vidas. Realmente es un gozo poder compartir con ustedes lo que Dios ha mostrado en mi vida durante este tiempo de preparar la prédica, preparar la charla. Entonces, quiero hablarles hoy realmente de un pasaje que todos creo que lo hemos escuchado por lo menos alguna vez en nuestra vida, que es uno de los más conocidos en el Antiguo Testamento, que de pronto usted se lo aprendió de memoria cuando era pequeño, si creció en escuela dominical, o de pronto de grande también lo ha escuchado y es muy fácil de aprendérselo. Y quisiera que lo miráramos hoy nuevamente para recordarlo de aquí adelante en nuestras vidas. Por favor, espero tenga su Biblia a la mano. Acompáñenme al Antiguo Testamento, al libro de Salmos, y especialmente hoy vamos a ver el Salmo 23. Voy a leerlo en la Nueva Versión Internacional. Es un salmo de David. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. ¡Wow! ¡Qué hermoso salmo! Y de seguro usted ya lo conocía y de pronto se lo sabe en la versión de la Reina Valera. De pronto lo ha pensado y lo ha orado muchísimas veces en su vida. Entonces, ¿por qué verlo hoy una vez más? Porque el Señor quiere recordarnos principalmente cómo inicia este salmo. David, el rey David, expone lo siguiente. 23:1. El Señor es mi pastor. Y esa afirmación es tan grande, es tan profunda, porque el rey David, antes de ser rey, siempre fue un pastor de ovejas. Él comprendía muy bien lo que significaba decir que el Señor es mi pastor. De pronto nosotros en estos tiempos de tecnología, de pronto de ciudad, hemos perdido el contacto con el campo, pero en esa época era una economía de agricultura. Lo común era la gente trabajar en el campo, con ovejas, con el ganado. Y David era un pastor antes de ser rey. Y él podía entender muy bien qué significaba decir Jehová, el Señor, es mi pastor. De todas las figuras que hay en los salmos de Dios que utilizan para decir Dios es como, David en el Salmo 23 escoge decir Jehová es mi pastor. En otros salmos decimos que Dios es como mi fortaleza. Si es como mi fortaleza quiere decir que me están atacando. Que Dios es mi escudo quiere decir que yo estoy en guerra porque me tengo que defender. Que Jehová es mi libertador quiere decir entonces que yo soy un esclavo porque necesito a alguien que me libere. Que Dios es mi redentor, necesito que alguien pague por mi libertad. De todas las figuras que vemos en los salmos escritos por David y otras personas, vemos a Dios tratando de representarlo como algo que en nuestra mente pudiéramos entender, algo que conociéramos. Y David escoge aquí entonces, Jehová es mi pastor. Pero si Jehová es mi pastor, significa algo muy sencillo y muy lógico. Ustedes van a decir, pues es fácil, Joseph. Si Jehová es mi pastor, significa que yo me identifico como una oveja. Es muy sencillo. Pero entonces, ¿por qué tratamos de vivir siempre nuestra vida como cualquier otro animal?
si nos identificamos como una oveja tranquila, sencilla, de pronto un poco traviesa, pero sobre todo dependiente de un pastor, ¿por qué a diario tratamos de vivir nuestra vida tratando de no serlo? Quiero hacerle una pregunta. De pequeño o inclusive ahora de grande, ¿cuál es su animal favorito? Estoy seguro que uno fácilmente diría, si pudieras convertirte en un animal, ¿en cuál sería? De pronto alguna vez nos hicieron esa pregunta. A gente que conozco, que quiero, diría, yo quisiera ser un águila, porque los águilas tienen alas grandes y pueden volar. Otro diría, yo quiero ser como un león, fuerte, el rey. No, de pronto yo quisiera ser, no sé, como un pez para nadar en las profundidades del mar. Pero estoy seguro que muy pocos, o casi ninguno de nosotros podríamos decir, ¿saben qué? Si yo quisiera convertirme en un animal, si pudiera, me convertiría en una oveja. Y aquí David dice, Jehová es mi pastor. Y Dios, cuando ve al hombre, lo identifica como una oveja. Pero nosotros muchas veces no queremos ser una oveja. Nuestra iglesia a veces está llena, en vez de un rebaño de ovejas, está llena de un zoológico. Está llena de personas que intentamos de pronto ser zorros astutos para saber cómo sacamos provecho de la situación. O de pronto está llena a veces de personas que queremos ser serpientes, hablando mal de otros. De pronto está llena de osos perezosos, que realmente llegaban a la iglesia el domingo, inclusive ahora en épocas de pandemia, y no se quieren levantar de la silla a servir. De pronto ni siquiera en nuestra iglesia, sino en nuestra casa. ¿Cómo cambiaría el mundo si nosotros pudiéramos ver que somos ovejas? ¿Y qué significa ser una oveja? ¿Cómo sería diferente nuestras relaciones si no intentáramos comportarnos como algo que no somos, que Dios no quiere que seamos? El Salmo 23 empieza diciendo, Jehová es mi pastor. Eso quiere decir que yo soy una oveja, y sobre todo soy una oveja de su rebaño. Entonces de pronto tú aquí dices, pues yo soy una oveja, pero soy de otro rebaño. Yo no he tomado a Dios como mi pastor. Yo ni siquiera dependo de Él como pastor. Y esta es la oportunidad para que puedas acercarte por medio de Cristo Jesús, aceptarlo como tu Señor y Salvador, para que ese pecado que nos aleja de Dios sea quitado, para que no sea tomado en cuenta, para que seas consciente de que te separaba de Dios, pero Cristo nos une, Cristo restaura esa relación. Espero que en este espacio de tiempo, corto espacio de tiempo, podamos recordar juntos lo que significa entonces decir que Jehová es mi pastor, a partir del Salmo 23. Que puedas recordar que Dios quiere que seas una oveja. Hay una canción de Santiago Benavides que se llama Soy una oveja, y dice, Él me hizo oveja, y aunque el ego duela, Él me quiere así. Y hoy el Señor quiere que recuerdes que Él quiere que seas una oveja de su rebaño. Entonces continuemos con el Salmo. Dice el Salmo, el Señor es mi pastor. Nada me falta. Nada me falta. Es increíble. Recuerden que David sabía lo que significaba ser pastor. Él entendía muy bien y decía, nada me falta. Y wow, pues yo puedo decir hoy que me faltan muchas cosas, ¿no? De pronto me falta tener un carro último modelo, una casa, una mansión. Me faltan tantas cosas que yo quisiera. Pero David entendía que si el Señor es mi pastor, yo soy una oveja. ¿Y qué necesita una oveja entonces? ¿De qué tiene necesidad? ¿Qué debe suplir el pastor que la oveja requiere para yo poder decir, nada me falta? Les aseguro que una oveja no está pensando en tener un iPhone ya 12 en este momento. No está pensando en tener un Mercedes. No está pensando en carro, casa y beca o tener un posgrado, la especialización más grande. Esos no son los problemas de una oveja. Esa no es una necesidad primaria.
Pero entonces vamos a ver qué necesita una oveja. Versículo 2. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Y aquí quiero resaltar primero dos cosas que necesita una oveja. Dos cosas que necesitamos nosotros al identificarnos como una oveja. Dos cosas que el pastor suple. Y esto quiero que lo tengamos muy en cuenta. Si el Señor es mi pastor, si yo lo declaro como mi pastor, si yo digo, oiga, el Señor realmente es mi Dios, Jehová es mi Dios, yo puedo decirle a todos, Jehová es mi pastor. Dejo confiar, dejo estar seguro de que el Señor va a suplir estas dos primeras cosas. La primera es una provisión. Cuando hablamos de conducir a la oveja, cuando habla el versículo de llevarlo a verdes pastos, junto a aguas tranquilas, es porque la necesidad de la oveja, así como de todos, inclusive ese humano, es de alimentarse. Necesita una provisión, necesita ese cuidado. Y créanme que el Señor, usted puede ver hacia atrás en su vida y lo ha hecho. De pronto el año pasado fue un año muy duro. De pronto muchas cosas a nivel material se han perdido. Pero estoy seguro que cuando el Señor es su pastor, la necesidad, como dice su palabra, de alimento, de un techo, de vestido, ha estado ahí. De pronto no como quisiéramos en grandes cosas, pero sí en la manera y en la medida justa que el Señor, el pastor, quiere para nuestra vida. Pero ¿sabe qué es lo bonito? Que no solo estamos hablando de algo material, como dice Mateo 6. ¿Por qué se preocupan? ¿Qué van a vestir? ¿Qué van a comer? ¿Acaso no creen que el Señor tiene cuidado de ustedes? Yo les aseguro que sí, dice la palabra de Mateo 6. Yo les aseguro que sí. Búsquenme a mí, busquen mis cosas, busquen lo que es mi reino, dice el Señor. Busquen mi justicia y yo me encargo del resto. No quiere decir que seamos perezosos, no quiere decir que no trabajemos, no, porque eso lo provee el Señor. Que hoy tengamos un trabajo, que de pronto hoy estés pensionado, que de pronto hoy vivas con alguien en tu familia que ya tiene pensión y suple las cosas materiales en el hogar. La provisión no es por nosotros, es porque el pastor nos ama. Pero decía que lo bonito no es solo aquella provisión material, sino el Señor sabe que tenemos necesidad y hambre y sed espiritualmente. Y nos ha dejado su palabra para suplirla. ¿Saben qué pasa muchas veces? Y de pronto nos ha pasado en todo este tiempo, no sé a usted. Nosotros tratamos de suplir esa necesidad por nuestras fuerzas. Tratamos de suplir esas necesidades de que viven con nosotros, tanto material como espiritual, o de pronto ese hueco, ese vacío que sentimos en el corazón muchas veces. Con todo, con menos de seguir al pastor. Porque nos olvidamos que somos una oveja de su rebaño. Nos olvidamos que la provisión viene de Él, entonces creemos que viene de nosotros. Entonces debo trabajar 23 horas al día y descuido el resto de cosas para proveer a mi hogar. De pronto creemos que la necesidad de mi hogar es solo material, solo llevar dinero a la casa. Y nos olvidamos que cuánta necesidad hay de amor y afecto en nuestra familia, en los que tienen hijos, en los que tienen a sus padres, en uno mismo. El sistema como vivimos nos dice que tienes que trabajar 24 horas y si acaso puedes descansar, puedes pensar en cualquier otra cosa cuando estás de vacaciones y de pronto esas vacaciones nunca llegan. Y ahora mucho más, enfrentamos una pandemia que en serio desestabilizó a todo el mundo. Si no aprendimos que lo material pasa a un segundo plano, que hay cosas que valoramos más, como el poder tener hoy vivo a alguien que amamos, de pronto a un familiar que estaba enfermo y se recuperó. Hemos perdido la lección que Dios nos quería dar entonces ese año. Pero yo quiero recordarte que esa provisión material, esa provisión espiritual, esa provisión de que necesitas en el corazón, en el alma, como dice en la Reina Valera, que reconforta nuestra alma, solo la da el pastor. ¿Por qué entonces andamos nosotros día a día
tratando de cubrir esa necesidad con cualquier otra cosa. Con más trabajo, con más deporte, con otros hobbies, no sé. Y nos olvidamos de andar al lado del pastor. Y no lo buscamos. Lo que significa ser una oveja es dependencia. Y el Señor cubre esa primera necesidad material y no material. De hambre, de refugio, de vestimenta, de aquellas cosas básicas que necesitas. El Señor está ahí cubriéndola y lo ha hecho. Y tú y yo lo sabemos. ¿Por qué lo olvidamos a veces? ¿Por qué? La segunda necesidad que cubre el Señor la dice en el versículo 3. Viene el versículo 2: en verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas para seguir, me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Y una necesidad tan grande que tenemos, estoy seguro, usted y yo, es que nos guíen. Yo no sé si usted ha tratado de seguir su vida como usted cree que debe seguirla. Yo no sé si usted ha tratado de seguir su vida de pronto como alguien le dice que debe seguirla. Y se ha estrellado. Porque usted, mi hermano, cuando es un hijo de Dios, hermana, cuando es una hija de Dios, usted hace parte de su rebaño. Y el único que sabe qué es lo mejor para su vida, de qué tiene necesidad de usted, de que la conoce, que la puede llamar por su nombre, ese es el pastor y ese es Dios. Pero yo lo he vivido en mi vida, que cada vez que quiero conducirme por lo que yo pienso, por lo que yo creo, por cómo creo que debo vivir mi vida, me he estrellado. Y es necesario entonces que recuerde que el que me guía es el pastor. Porque dice el versículo, me guía por sendas de justicia. Qué hermoso saber que mi pastor, que mi Dios, quiere lo mejor para mi vida. Y me está guiando por sendas de justicia. No me está llevando al matadero. Me está llevando por sendas de justicia. Pero sobre todo por algo muy importante. Es lo bonito del Señor con nosotros. Él nos conoce. Usted sabe, Él sabe cuán dañados somos usted y yo. Él sabe cuán podridos a veces estamos por dentro, por nuestros pecados. Sabe qué tan mal estamos. Sabe que a veces ni tenemos ganas de nada. Sabe lo más oscuro de nosotros, que de pronto nadie más conoce. Solo nosotros en nuestra intimidad. Y Él no me está diciendo te voy a guiar porque eres una buena oveja o una mala oveja. De pronto te voy a guiar porque este año sí oraste más veces y la otra vez no habías orado tantas veces. Entonces esta vez sí te voy a guiar. No. Yo te voy a guiar por amor a mi nombre, por lo que yo soy. Te voy a guiar por mi bondad porque yo soy bueno. Te voy a guiar porque te amo. Te voy a guiar por donde debes ir porque yo te amo. Por amor a mí mismo. Por lo que yo soy. Yo no soy malo. El Señor dice, yo no soy malo. Yo soy bueno. Yo soy bondad. Yo soy misericordia. Y por eso te voy a guiar. No por ti, sino por mí. Si fuera por nosotros, si nosotros fuéramos Dios, créanme que ya hubiésemos descartado a mucha gente. Pensando muchas veces que somos mejores que otros. Pero el Señor nos conoce y sabe que necesitamos guía. Y esa guía nos la da por medio de su palabra. Muchas veces he intentado entender, Señor, ¿por qué no vienes y me hablas como hablabas a David, como hablabas a los profetas en el Antiguo Testamento y le decías al oído, ven que te estoy llamando, ve y haz tal cosa? ¿No es más fácil para mí que me digas qué tengo que hacer a diario en mi vida? Yo creo que el Señor me mira y dice, pero te dejé mi palabra, te dejé la Biblia. Vives en un tiempo tan bonito en el cual puedes abrir la palabra de Dios, no te están persiguiendo por ser creyente. Y no la abres. Hablas conmigo si acaso una vez al mes. Oras pidiendo mi guía y no me obedeces cuando te digo qué tienes que hacer. Pero aún así yo estoy aquí a una oración de distancia. Y aún así no ores y estoy presente en tu vida porque eres mi oveja. La provisión la cubre el pastor, la guía la da el pastor. ¿Y sabe qué utilizaba el pastor en la antigüedad? Utilizaba una vara
su callado, una vara que al final era curva. Esa vara tenía dos funciones, y la primera, que era guiar, era para decirle a la ovejita: oye, te estás yendo del camino, como muchas veces nosotros nos queremos descarriar. No sé si usted lo ha notado, usted se quiere ir, pero el Señor hace algo y lo trae de vuelta. A veces se demora unos meses, se demora un día, a veces unas horas, algunos segundos. Algunos estamos pensando en pecar muchas veces, y el Señor dice: Señor, no quiero pecar, pero voy a ir a pecar. Señor, no quiero pecar, pero voy a ir a pecar. Usted ya lo sabe en su corazón, y el Señor se lo impide. Otras veces deja que nos estrellemos y nos recoge nuevamente, cuando tenemos la humildad suficiente para reconocerlo. Esa vara era para guiar a sus ovejas. Si se da cuenta, no lo hacía con un abrazo el pastor, con venga, pobrecita la oveja. A veces no se hace así. A veces necesita la vara para guiar a esa oveja que quiere descarriarse, que tú y yo muchas veces hemos sido. Pero sobre todo es porque entendemos que el pastor nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Continuemos. Como oveja tengo necesidad de aquella provisión, tanto material como no material, y la suple el pastor. Tengo necesidad de una guía, y esa la suple el pastor. Quiero leer el versículo 4, porque es uno de los versículos que creo que a veces, no sé si inconscientemente o lo decimos, pero es: aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado, tu vara de pastor me reconforta. No sé si usted ha tenido problemas, o si a veces ha tenido miedo. No sé, en mi caso puedo decir, me he encontrado en situaciones que tengo miedo y empiezo a decir: no, el Señor es mi pastor, aunque vaya en sombra de muerte, no tengo temor alguno, y me da miedo. Sigo con miedo, lo puedo decir en mi mente, lo puedo decir en mi corazón, y tengo miedo. Tengo miedo. Y muchas veces nos dejamos controlar por el miedo. Y de pronto hemos vivido con miedo todo este año. Lo que fue el 2020 lo vivimos con miedo. Vivimos con miedo porque es natural en nosotros. Porque no tuviéramos miedo, a veces seríamos hasta temerarios y creíamos que podíamos ser de todo. Pero aquí David está hablando de que aunque yo ande en valle de sombra de muerte, no tengo temor alguno. No tengo temor alguno. No tengo temor. Pero sé sincero contigo mismo hoy. Has tenido miedo, de pronto hoy lo tienes. Tienes miedo de que mañana no haya con qué comer. Tienes miedo de pronto que la persona que amas se vaya algún día. Tienes miedo a envejecer. Tienes miedo a que te despidan de tu trabajo. Tenemos miedo de tantas cosas. Pero sobre todo, hoy muchos de nosotros tememos a morir. ¿Por qué dices que tememos a morir, Joseph? Porque nos hablaron de un virus que paralizó a todo el mundo. Y nos aislamos. Muchos tenemos la excusa detrás de que es por obedecer a las autoridades. Y está bien, el Señor lo manda. Muchos decimos: es que yo tengo una enfermedad de alto riesgo, o ya soy muy viejito. Pero tememos morir aún siendo ovejas. Tememos morir e ir con el pastor. Y sobre todo ese temor a muchos de nosotros nos ha llevado a comportarnos no como ovejas, sino como cualquier otra cosa. Nos ha llevado a pecar. ¿Qué? Sí, a pecar. Porque el temor a morir a veces ha hecho que rechacemos a otras personas. Ha hecho que despreciemos a otras personas. Ha hecho que nos alejemos de otras personas. Nos estás diciendo que vayamos, que corramos, que nos abracemos, que compartamos, que hagamos un culto de 1000 personas, cuando dicen que esto se puede expandir. Y yo diciendo: no. Pero solo quiero dejarte con lo siguiente.
si el temor a morir o cualquier otra cosa de temor hace que te comportes de una manera que no es de un hijo de Dios, eso se llama pecado. Y quiero que lo medites muy bien, porque esto es tan profundo en tu vida, de que si tú tienes temor a morir siendo creyente, sabiendo que lo que te espera es una eternidad al lado de tu pastor, quiero que puedas en serio meditarlo y decir, ¿a qué estoy jugando? Yo no sé si como creyentes cantamos hoy alabanza, Señor, quiero estar a tu lado, Señor, tu misericordia es grande, pero anhelamos y deseamos seguir viviendo aquí y no anhelamos nuestro verdadero hogar allá, junto a nuestro pastor. Que nuestra vida, nuestro comportamiento no dependa de las circunstancias que están a nuestro lado, que no hagan que nos dejemos de comportar como verdaderos hijos de Dios las circunstancias que están a nuestro alrededor, por favor, sino que sobre todo esas cosas que nos rodean nos hagan aferrarnos a obedecer al pastor. ¿Saben por qué? Porque esta vida va a ser más difícil y las pruebas cada día van a ser más difíciles. Y David dice aquí, aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado, tu vara de pastor me reconforta. A veces para llegar a las aguas tranquilas que hablaba el versículo 2, a los pastos verdes donde puedo alimentarme, donde hay un lugar tranquilo, a veces tengo que pasar por valles tenebrosos. Pero la diferencia en el valle y la diferencia en los pastos no hay. ¿Cómo que no hay? No hay. ¿Saben por qué? Porque en cualquiera de los dos lados dice el versículo, tú, mi Señor, estás. Tú vas a mi lado. Y a veces como ovejas, con el día a día olvidamos que el pastor está a nuestro lado. En las situaciones fáciles nos olvidamos que Él fue el que nos la brinda, en las alegrías. En los problemas es cuando más lo llamamos, como si Él ya no estuviera ahí a nuestro lado. Nos olvidamos que Él está. David tuvo que enfrentarse a Goliat, ¿lo recuerda? En 1 Samuel 17. En 1 Samuel 17 dice, ¿cómo puede ser que este hombre tan grande rete al ejército de Dios? Nadie le haga frente. Y en 1 Samuel 17, él reconoce algo tan bonito. Deja sus ovejas, va al campamento donde están sus hermanos y quiere entonces luchar contra Goliat, y lo llama a Saúl y le dice, ¿qué estás pensando? Y él dice lo siguiente en 1 Samuel 17, versículo 34 a Saúl. David le respondió, a mí me tocaba cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelte la presa. Y si el animal me ataca, lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con este filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. Y aquí podríamos decir hasta el 36 que, ¡wow! David qué valiente es, qué hombre tan poderoso, qué guerrero. ¿Creen que no tenía temor? Yo no sé si usted tiene un león por delante o un oso por delante y no le da miedo, pero aún así él tiene a su oveja y va a luchar. Ese es nuestro Dios. Pero sobre todo David reconocía lo siguiente, y es hermoso en el versículo 37 que él diga, el Señor, mi pastor, Dios, que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de ese filisteo. Yo no sé a quién tienes a tu lado cuando hay problemas, pero si eres una oveja del Señor, yo quiero recordarte hoy que tienes al lado al pastor y que Él quiere lo mejor para tu vida, y que ese temor, aunque lo sientas, así como cuando los apóstoles estaban en la barca, tenían miedo de ahogarse, tenían a Jesús durmiendo al lado. Quiero recordarte que no te fijes en las circunstancias, fijémonos en el pastor. Y ese pastor
nos da la provisión, nos guía cuando debemos ser guiados, nos corrige. Y ese pastor nos protege. Esa era la segunda función de su vara. ¿Con qué cree que se defendía? ¿A mano limpia? Bueno, de pronto era muy fuerte el pastor, pero usaba la vara también para defender, para proteger. Y eso es lo que hace el pastor con nosotros. La pregunta es realmente ¿con quién andas en los valles de sombra? ¿A quién te estás refugiando? ¿Con quién estás al lado para caminar mientras están las dificultades? ¿Solo? ¿A quién estás buscando? ¿Al pastor? ¿A Dios? ¿O estás confiando en un hombre o una mujer? ¿O te refugias en tu trabajo, en el deporte, en el ejercicio, en los libros? Yo quiero invitarte a que recuerdes que el pastor va a tu lado y lo busques a él. En el versículo 5 dice: dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. Y es increíble de pronto pensar que un animal tan dócil como una oveja, de pronto a veces pensamos que es muy tonto el animal, pueda tener enemigos, pero los tiene. Nosotros tenemos enemigos todo el tiempo. Al mundo diciéndonos: no vivas como un verdadero hijo de Dios. A Satanás con sus planes y sus tretas, tratando entonces de que nosotros pequemos. Inclusive a veces susurrándonos diciendo: este es más pecador que cualquier otro. No tiene remedio. Dios no te va a amar así. Pero sobre todo hay un enemigo que quiero que te fijes hoy, y es aquel que si tomas un espejo se refleja, y somos nosotros mismos. Un enemigo principal de la oveja es ella misma, porque no mide las cosas, busca de pronto y cree que hay mejores pastos en otro lado, lejos del pastor, que de pronto su vida nosotros la podemos llenar con cualquier otra cosa, complaciendo nuestros deseos, que usted y yo hoy estamos seguros a Dios no le agrada. Pero el Señor es tan hermoso, y David comprendía esto también porque él estuvo en guerra. No guerra de aquí de decirle oye feo y que le digan feo, no, guerra de estar dándose espadazos, guerra en el cual moría gente a su lado. Ojalá nosotros no tengamos que vivir ese tipo de guerra. Pero él comprendía muy bien lo que era salir victorioso de una lucha. Y de que sus enemigos, aunque nosotros tenemos inclusive enemigos en la iglesia, personas que desean que nos vaya mal y se alegran cuando nosotros estamos en dificultades, esos enemigos, ¿sabe qué hace el Señor? El Señor, dice David, ¿saben qué? Él me da un bienestar tan grande. Él aquí usa la figura como un banquete que unge su cabeza, ¿sí? Como una figura de bendición, diciéndole, aunque todos querían mal, para mí, cuando estoy al lado del pastor, él me puede sacar victorioso. Pero cuando estoy al lado de él, cuando soy una oveja de su rebaño, cuando tengo seguro que la victoria no es tener carro, casa y becas, que no es tener mayor cosas materiales, sino es tener a Dios de nuestro lado. Eso es ser victorioso. Pero parece que a veces no fuera suficiente. ¿Puedes ver conmigo lo que significa hoy decir que Jehová es mi pastor? Lo que significa para cada una de nuestras vidas. Permíteme terminar con el versículo 6. Dice David: la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Llegará el momento en nuestras vidas, aunque podríamos hacerlo hoy, en el cual miremos atrás. Podamos entender nosotros que todo lo que vivimos, muchas veces problemas, porque nosotros nos metimos en problemas, muchas veces las pruebas, muchas veces las alegrías de nuestra vida, podemos mirar atrás y decir: Señor, fue tu bondad, fue tu amor el que me trajo hasta aquí,
fue tu amor y tu bondad lo que he vivido durante, no sé cuántos años tenga usted, 20, 40, 60, 80 años. Mire hacia atrás y de los años que usted ha conocido al Señor, usted puede decir, wow. Porque decidí ser parte de tu rebaño. Tú me has dado amor y bondad. El amor y la bondad no son para aquellos que no son parte del rebaño del Señor, y eso espero lo tenga muy claro. Si no estás con Dios, estás contra Él. Pero cuando estás con Él, te aseguro que podrás mirar atrás y sonreír y decir, gracias Dios. Algún momento tendremos la imagen completa, como este rompecabezas de la vida que se va armando pieza por pieza. Algún día miraremos la imagen completa y diremos, gracias. Pero les aseguro que hoy, si lo miramos parcialmente, apenas está a medio completar, también podemos decir gracias. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor habitaré para siempre. No es posible habitar en la casa del pastor, en la casa de nuestro Padre, si no somos sus ovejas. Y es tan hermoso que el Señor Jesús, Dios en forma de hombre, en todas las palabras que dijo, yo soy la luz del mundo, yo soy la sal, Él pudiera decir dos figuras cuando hablaba de ovejas, para que pudiéramos entenderlo. Decía, yo soy la puerta, y sobre todo es la puerta del rebaño. Pero en Juan 10, Jesús utilizó la misma figura que utilizó David al describir a su Dios, a nuestro Dios. En Juan 10, versículo 11, el Señor dijo, yo recordar que Dios es posible habitar en la casa del pastor, en la casa de nuestro Padre, si no somos sus ovejas. Y es tan hermoso que el Señor Jesús, Dios en forma de hombre, en todas las palabras que dijo, yo soy la luz del mundo, yo soy la sal, Él pudiera decir dos figuras cuando hablaba de ovejas, para que pudiéramos entenderlo. Decía, yo soy la puerta, y sobre todo es la puerta del rebaño. Pero en Juan 10, Jesús utilizó la misma figura que utilizó David al describir a su Dios, a nuestro Dios. En Juan 10, versículo 11, el Señor dijo, yo soy el buen pastor. Cristo Jesús dijo, yo soy el buen pastor. ¿Sé que hay pastores malos? Sí, hay pastores malos. Los de la iglesia, que a veces le ponemos título de pastor y lo menos que hacen es cuidar de la grey, cuidar de la iglesia. Y qué mensaje tan fuerte es para aquel que tiene hoy el título de anciano, de pastor de la iglesia. Mira lo que hace un pastor de verdad. Tú como líder de tu iglesia, ¿estás haciendo esto? ¿Estás al cuidado de tus ovejas? ¿Las ayudas no solo materialmente, sino con su necesidad? Porque Dios te dio la responsabilidad de guiarlo, de corregirlo. No todo el tiempo de decirle, debe hacer esto, y no lo vives tú como anciano en una iglesia o como pastor. De cuidarla, de si está herida, curarla, de ir a buscarla, de defenderla, de protegerla. Ya si la oveja no quiere, pues eso es otra cosa. Pero por lo menos tú como anciano lo estás haciendo. Pero Jesús dice aquí, yo soy el buen pastor. El buen pastor, ¿saben lo que hace? Dice, da su vida por las ovejas. El asalariado no es el pastor, o sea, aquel que le pagan por cuidar las ovejas. Y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque siendo asalariado no le importan las ovejas.
Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí, yo lo conozco a Él. Y doy mi vida por las ovejas. Y empieza a hablar de que tiene otras ovejas y las va a ir a buscar. Y estarán todas juntas. Para que uno pueda terminar el Salmo 6 diciendo que habitaré todos los días en la casa de mi Señor, que estaré siempre a su lado, debo haberle entregado mi vida a ese buen pastor que es Jesús. Creer en su obra en la cruz, que murió por nuestros pecados, que el pecado nos alejaba del Señor. Aceptarlo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y sobre todo creer que resucitó, porque nada valdría la vida si Cristo no hubiera resucitado. Nada, no tendría valor, como dice el apóstol Pablo. No habría valor en levantarnos a escuchar la palabra de Dios, no habría valor en orar, no habría valor en alabar. ¿Saben por qué? Porque nuestra vida terminaría entonces cuando este cuerpo deje de funcionar y ya dejamos de existir. Pero el saber que nuestra vida continúa aunque este cuerpo deje de funcionar, cuando vivamos eso podemos entender: gracias, Señor, porque tengo el buen pastor, y el buen pastor murió por mí en la cruz para tenerme a su lado. Querida familia, querido amigo, espero que el día de hoy podamos recordar que el Señor es nuestro pastor, que Él tiene cuidado de nosotros y nos ama tanto que entregó a Cristo Jesús por nosotros, en nuestro lugar. Espero que cuando le enseñemos este versículo a alguien, si se lo enseña a tus hijos, puedas decirle: si Jehová es tu pastor, tú y yo somos sus ovejas, y Él tiene cuidado de nosotros. Él suple nuestras necesidades, pero sobre todo Él nos ama y quiere pasar toda la eternidad a nuestro lado. Que el Señor te guarde y te proteja, te permita día a día enfrentar lo que tienes que enfrentar a su lado, y recuerdes hoy que Jesús es el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Dios los guarde.